¿Quién es la persona más aterradora que has conocido? Conocí a un limpiador de escenas de crímenes. Mi papá es de esos tipos que siempre conoce a alguien. Así que en mi corta vida me han presentado a muchos personajes, desde divertidos vendedores de autos hasta un tipo que solía cocinar para el presidente. Un día llego a casa de la escuela y me presentan a un hombre mayor, fornido, con un gorro. Vamos a llamarlo Rec. Bueno, él y mi papá ya habían tomado unas cuantas cervezas, y como era tan entretenido, me quedé escuchándolos hablar. Unas 6 cervezas después, recibe una llamada, sale de la habitación y vuelve unos 20 minutos más tarde. Mi papá le pregunta qué pasa y él dice que nada, intentando cambiar de tema. Mi papá insiste y el tipo dice, te lo cuento, pero no creo que el chico, yo, debería estar aquí. Está bien, dice mi papá. Rex sacude la cabeza y empieza a explicar que quien lo llamó es su aprendiz y necesitaba ayuda con algo. Fue entonces cuando mi papá me dio una mirada de, oh, mierda. Aparentemente, mi papá nunca mencionó que este tipo era un limpiador. Su trabajo consistía en recoger y deshacerse de los cuerpos sin vida en escenas de todo tipo. Bueno, este aprendiz olvidó qué hacer con todos los trapos y fregonas empapados de rojo y cosas por el estilo, los tienes que quemar. Durante las siguientes horas, Rick empezó a recordar los mejores y peores trabajos que había realizado. Lo más aterrador era lo indiferente que era al respecto. Veía a las personas solo como posibles trabajos de limpieza, y con cada persona que conocía, ya sabía cómo y dónde deshacerse de ellos. Hace muchos años, cuando tenía 18 y estaba de mochilero por Sudamérica, hice un tour por una prisión boliviana, penal de San Pedro. Para hacer el tour, básicamente tenías que sobornar para entrar, pagando el salario de un guardia por aproximadamente un mes. En un país como Bolivia, eso era solo unos $60. De cualquier manera, el guía turístico, quien era un prisionero, te asignaba un guardaespaldas mientras estabas dentro. El guardaespaldas que me asignaron era un hombre gigantesco, obviamente muy fuerte. No dijo una sola palabra durante todo el tour y no sé cómo describirlo, pero fue la primera vez que miré a alguien a los ojos y supe que era una mala persona. Mi guardaespaldas era un hombre que había quitado la vida a 8 personas y estaba cumpliendo 8 cadenas perpetuas, si mal no recuerdo, pero definitivamente había acabado con la vida de 8 personas. Al final del tour, te dan la oportunidad de comprar de la droga ilegal blanca producida en la prisión. Así que ahí estaba yo, haciéndome líneas con traficantes y sicarios, etc. En fin, uno de los prisioneros me ofreció un cigarrillo y acepté. El guardaespaldas era un hombre muy simple, claramente no estaba del todo bien, se veía muy sencillo, pero definitivamente algo no funcionaba bien en él. Empecé a ponerme nervioso, porque estaba en una prisión en un país desconocido, rodeado de prisioneros. Mi mano comenzó a temblar y fallé completamente al apuntar al cenicero. Accidentalmente la brasa de mi cigarrillo cayó en la mano del guardaespaldas. La sala se quedó en completo silencio, todos me miraban, y uno de los otros hombres en la celda extendió su mano y la puso en el hombro del guardaespaldas, susurrándole repetidamente al oído en español, calma, es solo un joven, calma, es solo un joven. Estoy bastante seguro de que si hubiera estado solo con este hombre, me habría desvivido a golpes. Ese fue el hombre más aterrador que he conocido y lo más cerca que he estado de la muerte. Solía trabajar en un cibercafé, uno de esos lugares donde los chicos iban a jugar juegos en línea con internet de alta velocidad cuando aún no estaba disponible en todas las casas. Teníamos un cliente que siempre venía con su novia. Era muy amable y parecía uno de esos tipos que nadie odiaría. Un día, estábamos fumando un cigarrillo afuera, y de repente, 4 o 5 tipos se lanzan sobre él y lo tiran al suelo. Gritaron algo como un policía. Aléjate, hacia mí, así que di un paso atrás, muy confundido. Ninguno de ellos llevaba uniforme, y el chico que estaba siendo detenido gritaba, ayúdame. Estos tipos no son policías. Uno de los oficiales que estaba ahí sacó su placa y me la mostró. Resultó que este chico había usado un arma punzocortante en el cuello de otro chico unos días antes. Las personas más aterradoras son aquellas en las que no puedes notar que son peligrosas. Nunca supe su nombre. Cuando Craigslist no existía, respondía a un anuncio sobre una habitación en alquiler en un sitio web llamado Penny Saver. Siendo muy joven y muy tonta, fui sola. Tan pronto como el hombre me dejó entrar al apartamento, empecé a notar cosas. El lugar estaba hecho un desastre. Ni se molestó en limpiarlo para mostrarlo. Estaba nervioso, inquieto y me sonreía de la manera más inquietante. Estaba a punto de decir no, gracias, cuando se me acercó, puso su mano en mi espalda y dijo, la habitación está aquí, deberías verla. Me llevó a la habitación y me siguió, cerrando la puerta detrás de él. La habitación era un desastre, con ropa y basura por todas partes. Mi corazón se aceleró y trataba de no entrar en pánico.
Él estaba bloqueando la puerta, mirándome de arriba a abajo, sonriendo. Creo que te gustaría vivir aquí. ¿Cuándo vas a traer tus cosas? Cada vez que me acercaba a la puerta pidiendo ver el resto de la casa, él me volvía a bloquear el camino. Es todo igual, más o menos del tamaño de esta habitación, y seguía sonriendo esa sonrisa perturbadora. Para ese momento, sabía que estaba en problemas. Lo supe. Lo miré directamente a los ojos y le dije que era del tamaño perfecto que necesitaba, pero que no había traído dinero para el depósito. Fingí mi mejor sonrisa y le pregunté si podía ir al cajero automático rápidamente para sacar el dinero del depósito y así no lo alquilara a otra persona. Él sonrió y dijo, sí, solo vuelve rápido porque viene alguien más. Sonreí y me dirigí a la puerta. Me costó toda mi fuerza no salir corriendo o fallar al girar la perilla. Una vez que salí, le sonreí de nuevo y me alejé. Me miró desde la puerta todo el tiempo. Cuando giré la esquina del lugar, rompí a correr y me fui lo más rápido que pude en el coche. Esto ocurrió hace años, y aunque me tomó unos días calmarme, recordarlo todavía me revuelve el estómago. Hace algunos años, trabajaba en el turno nocturno en una gasolinera en una zona bastante mala de Phoenix. La mayoría de nuestros clientes eran personas pobres, sin educación, pero eran llevaderos. Yo, a diferencia de la mayoría de los otros empleados, vivía a unos 100 metros de la tienda y hacía un esfuerzo por ser amigable y conocer a la gente del área. Sin embargo, había algunas personas que estaban bastante involucradas en pandillas e incluso había un tipo que, según me contaron varios clientes, era básicamente el proveedor de heroína del Valle Este. Estos clientes eran bastante terribles, robaban constantemente, causaban problemas en la tienda, acosaban a los clientes y, en general, eran un fastidio para todos. Pero había una excepción, un hombre hispano bastante reservado y educado al que no le habrías prestado mucha atención, si no fuera por el tatuaje de una nube debajo de su ojo derecho, con al menos varias docenas de lágrimas que descendían por su rostro, llegando hasta su cuello y desapareciendo bajo su camisa. Este hombre era un cliente habitual y parecía agradarle porque yo le hablaba como una persona normal, a diferencia de la mayoría de mis compañeros de trabajo. Cada vez que él entraba en la tienda y el grupo de alborotadores estaba allí, se quedaban en silencio, actuaban con mucho respeto hacia él y prácticamente salían corriendo de la tienda a la primera oportunidad. Una de las primeras veces que conocí a este hombre, me presenté y le pregunté su nombre, intentaba aprenderme los nombres de todos los clientes habituales, pero él solo me dio una mirada fría y luego pidió su cigarro de la noche, así que mi esposa y yo comenzamos a referirnos a él como el hombre aterrador. Parecía que yo le caía bien, y aunque ha pasado tiempo desde que trabajé allí, en las ocasiones en que lo cruzamos en la carretera, me saluda con un asentimiento y una sonrisa. De hecho, me salvó de un robo una noche. Un cliente que nunca había visto antes se acercó al mostrador una noche, sacó una pistola y exigió lo que había en la caja. El hombre aterrador, que estaba justo detrás en la fila, simplemente se acercó, le dio un toque en el hombro y, tranquilamente, le dijo, tienes que irte, nada más. El tipo se volteó estando molesto, y te juro que se puso pálido como una hoja. Salió corriendo tan rápido que casi dejó caer su pistola. El hombre aterrador luego se acercó al mostrador, dijo disculpa por eso y siguió como si nada. Definitivamente, la persona más aterradora que he conocido. Conocí a un tipo de 1,75 m de altura aproximado. Siempre se vestía como un bibliotecario de la vieja escuela. Era un tipo tranquilo y amigable. Estábamos tomando unas copas después del trabajo y un neandertal de 1,90 m estaba molestando a una chica fuera del bar. El tipo tenía 4 amigos, también parecidos a él. Soy un tipo bastante grande, así que intervine y le dije, amigo, ¿por qué no das un paso atrás y dejas a la chica en paz? Este hombre se volvió hacia mí y me dio un puñetazo en la cara antes de que pudiera darme cuenta y terminé en el suelo. Los 5 comenzaron a acercarse a mí cuando mi amigo intervino y, absolutamente los destrozó a los 5 en unos 30 segundos. No hubo patadas voladoras ni nada de eso. Su estilo de pelea fue lo más brutalmente simple que he visto en mi vida. Fue eficiente, frío, y esos tipos terminaron muy lastimados. Resulta que él era de una familia africana, de 3 generaciones militares, que se tomaba el tema del soldado muy en serio, y había pasado una docena de años en una unidad de reconocimiento de las Fuerzas Especiales de Sudáfrica, como comando francotirador. Antes de eso, decía que su servicio militar había comenzado cuando tenía 4 años, ya que toda la familia extendida funcionaba como un campo de entrenamiento militar. Se fue de Sudáfrica, se mudó a Australia y se convirtió en contador. Vivo en Long Island, en Nueva York. Durante nuestra adolescencia, pasábamos los veranos en las playas y parques tarde por la noche, fumando y bebiendo cerveza barata hasta que nos quedábamos sin nada o hasta que nos desmayábamos.
Tenía 16 años, casi 17, en ese momento, y mi hermano mayor tenía un coche, pero no muchos amigos, así que nos llevaba a todos lados durante el verano, comprándonos bebidas y básicamente haciendo de chaperón para que no nos metiéramos en demasiados problemas. Una noche paramos en el campo de béisbol de nuestra secundaria para fumar y beber en el banquillo. Era tarde, probablemente entre la 1 y 2 de la mañana, y una noche clara y fresca de verano. Empezamos a caminar hacia el campo, éramos 4 o 5, y notamos que un hombre estaba parado en la mesa del árbitro, detrás del home plate. No le dimos importancia y seguimos caminando hacia el banquillo. A medida que nos acercábamos, vimos que tenía algo en la mesa, en un saco. Nos acercamos más, porque teníamos que pasar junto a él para llegar a donde íbamos, y nos dice, oigan, ¿alguno de ustedes tiene un cigarrillo? Me dispuse a sacar mis cigarrillos, y mi amigo gritó, no, hombre, ni de broma. ¿Qué carajo es eso? Y los 4 amigos se dieron la vuelta y salieron corriendo. Miré hacia la mesa, y vi una cabeza, cubierta de rojo, que colgaba parcialmente del saco. Me congelé por un momento y me di cuenta de que el tipo estaba sacando algún tipo de arma, mientras se movía lentamente hacia mí. Corrí lo más rápido que pude hasta la minivan de mi hermano, donde mis amigos ya tenían la puerta corrediza abierta. Literalmente me lancé de cabeza adentro, cerraron la puerta de golpe y salimos de ahí a toda velocidad. El tipo estaba justo detrás de mí. Nos calmamos un poco y, esto fue antes de que todos tuvieran un teléfono celular, regresamos a mi casa y llamamos a la policía. Ellos pensaron que era una broma y amenazaron con arrestarnos por hacer una falsa alarma al 911. Hasta que al día siguiente descubrieron un cuerpo no muy lejos de la secundaria y rojo en el lugar donde el tipo estaba parado en el campo de béisbol. Hasta donde yo sé, nunca atraparon al tipo y sigue suelto. Todavía nos referimos a esa historia como el tipo con la cabeza en el campo de Long Island. Cuando tenía 17 años, estaba en una gasolinera llenando una de mis llantas pinchadas cuando un hombre con un chaleco de trabajador de construcción se me acercó, ya sabes, esos brillantes amarillos verdes. Empezó una conversación y estaba parado muy cerca de mí, pero demasiado cerca. El hombre empezó a contarme una historia de 10 minutos, tratando de explicarme que su bidón de gasolina estaba con una fuga y que necesitaba dinero para comprar algo de gasolina. Parecía algo amable e incluso soltaba alguna broma de vez en cuando. Pero, siendo un joven de 17 años, solo tenía $10 en mi billetera y las 4 monedas de 25 centavos que usé para comprar aire para mi llanta. Le dije que no tenía lo que él buscaba y que tal vez sería mejor que le pidiera a alguien más. La gasolinera estaba absolutamente llena de gente. Entonces me preguntó si tenía una tarjeta de crédito y si podía sacar unos cuantos dólares del cajero automático. Le dije que no tenía una. Finalmente, como último recurso, el tipo me preguntó si podía llevarlo en mi auto a otra gasolinera a unos 2 kilómetros de distancia. Aunque el tipo parecía lo suficientemente genuino, no soy tonto. Le dije que no y me subí a mi auto para irme. No habían pasado ni 2 días cuando vi al mismo hombre en las noticias siendo arrestado por la policía local. Al parecer, lo buscaban por un caso de asesinato en el centro de Cleveland y sus alrededores. No tuve miedo mientras hablaba con él, pero descubrir que había acabado con la vida de un joven de 14 años definitivamente me afectó. Y ni mencionar que todos en la gasolinera nos miraban mientras hablábamos, pero nadie vino a ayudarme para quitármelo de encima. Cuando era niño, mis amigos y yo jugábamos al fútbol en un gran campo de césped rodeado de casas móviles. Así que, si pateabas la pelota muy fuerte, podía golpear la casa de alguien y romper una ventana o dañar el revestimiento. En fin, había un tipo de aspecto aterrador que siempre nos veía jugar desde la ventana de su cocina. Empezaron a circular rumores de que era un veterano de Vietnam traumatizado y que si alguna vez golpeábamos su casa con la pelota, saldría y nos mataría de verdad. Una noche, cuando mi papá se emborrachó e intentó desvivir a mi mamá y a mí con un martillo, terminamos en casa de ese tipo. Resulta que era un hombre bastante agradable, y nos dejó quedarnos allí esa noche mientras llamaba a la policía. Supongo que debería haber tenido miedo del tipo con el que estaba viviendo en lugar de él. La persona más aterradora que he conocido es, sin duda, mi padre. Seré honesto, tiene una personalidad violenta, aunque nunca hacia la familia. Es algo brusco, pero lo suficientemente calmado como para ser aterrador. Para ser franco, es el tipo de persona que disfrutaría vengándose de alguien que se metiera con él. Físicamente es bastante promedio para mi país, mide 1.83 metros y pesa 82 kilos, con una complexión semi-musculosa. Sus únicas características únicas son un bigote recortado y docenas de cicatrices, la mayoría debido a su trabajo, otras por su pasado. Es prácticamente la encarnación de un trabajador de clase media, le gusta beber casi tanto como le gusta hacer barbacoas, no tiene educación superior formal,
pero sin duda es astuto, inteligente en la calle, un demócrata barra diagonal liberal a la vieja escuela y le encanta hablar sobre cómo eran las cosas antes. Tiene una mentalidad de ojo por ojo y a menudo nos decía de niños, si alguien lastima a mi familia, la policía será el menor de sus problemas. Lo más importante que hay que destacar es que tiene un pasado oscuro, por elección propia, debo añadir. Hay un periodo de 6 a 8 años en su juventud que se niega a discutir en general, lo más que se puede sacar de él es sobre los diferentes tipos de lugares que pudo visitar. Por conversaciones que he escuchado con sus viejos amigos, lo mejor que he podido deducir es que estuvo involucrado con el crimen organizado, extorsión, chantaje, etc. Ahora vamos a la historia. Recibí una llamada frenética de mi madre a las 12:30 de la mañana una madrugada. Yo estaba en un hotel a 3 estados de distancia, esto es en el oeste de los Estados Unidos, así que fácilmente a más de 1900 kilómetros en ese momento para una conferencia escolar, y había salido de fiesta la noche anterior. Así que mientras me recuperaba de estar medio muerto, mi madre estaba balbuceando. Tu hermana, oh Dios, tu hermana, te necesito ahora. Debió haber hecho alguna especie de magia negra porque eso me despertó de inmediato. Pude calmarla lo suficiente como para entender lo que había pasado. Mi hermana pequeña de 16 años se había colado en una fiesta de fraternidad en la universidad a la que asistía, por cierto, y había sido gravemente herida por unos chicos. Para ese momento, mi madre ya estaba tratando de calmarme a mí, ya que mis instintos de hermano mayor habían entrado en acción. En ese momento estaba con la hermana de mi mejor amigo, así que ella conocía a mi familia y también lo raro que era para mí enojarme. Ella ya estaba despierta y escuchando, y al ver mi estado, comenzó a empacar mis cosas y a hacerme café, ya que ambos sabíamos que me esperaba un largo viaje. Mi madre tuvo que colgar porque el doctor llegó para hablar con ella, lo que me dio algo de tiempo para hacer los arreglos para que la hermana de mi amigo regresara a casa después de la conferencia, ya que habíamos compartido el coche. Así que aquí estoy, a las 12:50 de la mañana, completamente furioso, probablemente todavía lo suficientemente borracho como para recibir una multa por conducir bajo los efectos del alcohol, yendo a alta velocidad mientras hablaba con mi madre por teléfono. Aún no puedo creer la suerte que tuve de no ser detenido. Ahora pude conocer la historia completa y me hizo llorar, y me duele escribirla hasta el día de hoy. Mi hermana y su amiga les dijeron a mis padres que iban a ver una película, pero en lugar de eso fueron a una fiesta de fraternidad. Una vez allí, mi hermana se juntó con un chico de fraternidad. Él intentó que tomara muchas bebidas, pero ella se negó a beber más de lo que podía soportar. Esto lo enfureció, así que trajo a 2 de sus amigos para intentar presionarla. Ella no se inmutó, así que él le pidió que saliera y él y sus amigos la acompañaron hasta su auto. Su amiga decidió quedarse sin saber cómo volver a casa. Sin embargo, una vez allí, le cubrieron la boca y comenzaron a arrastrarla hacia unos arbustos. No quiero revelar los detalles escabrosos, pero todos se imaginarán lo que sucedió. En resumen, ella terminó herida y yo estaba enojado. Durante toda esta conversación con mi madre, estaba tan concentrado y preocupado que olvidé algo crucial. Mamá, ¿dónde está papá? Añón, no te preocupes por tu papá. ¿Sabes lo que está haciendo? Entonces me di cuenta, mamá, ¿qué pasa con la policía? ¿Han hablado con ustedes? Nos negamos a hablar con ellos. Esa parte probablemente sorprenda a muchos, pero así es mi familia. La razón de esto es que estaban protegiendo a mi papá. Siempre hemos evitado a la policía debido al pasado de mi padre, y ahora que mi papá está cometiendo un crimen, no teníamos intención de hablar por el momento. Por si no lo había supuesto, mi papá estaba cazando a los chicos de la fraternidad. Traté de llamar a mi papá varias veces, pero nunca respondió, así que asumí lo peor, que ya era un asesino. Voy a saltar hasta el momento en que llegué a la ciudad, ya que no pasó mucho más aparte de que la policía hizo su propia investigación, sin nuestra ayuda. Entonces, ya son las 3 de la tarde de ese día y acabo de llegar a la ciudad. Lo primero que hice fue visitar a mi hermana, y no estaba tan mal como temía, así que empecé a tratar de encontrar a mi papá. Me encontré con un amigo que está en otra fraternidad en la universidad, y parecía que las noticias se habían difundido rápidamente. Prácticamente todo el mundo sabía a esas alturas que una chica había sido atacada en una fiesta la noche anterior, así que fue fácil obtener los rumores. Al parecer, los 3 chicos de la fraternidad fueron vistos dejando la escena por los asistentes a la fiesta y ahora la policía los estaba buscando. Poco después de escuchar esto, recibí la temida llamada que estaba esperando. Era mi papá. Sonaba de una manera que nunca había escuchado antes, como una mezcla entre serio y excéntrico, y fue absolutamente escalofriante. Lo que escuché a continuación casi me dejó en estado de shock, gritos ahogados en el fondo. Mi padre me hizo una pregunta que nunca olvidaré. Añón, ¿quieres ayudarme? Para ser honesto, hubo una parte de mí que hubiera aprovechado esa oportunidad.
Sin embargo, decidí no hacerlo, y lo que le dije pareció sacarlo de un trance de manera extraña. Papá, tengo un futuro por delante. No puedo involucrarme en esto. Y por el bien de mi hermana y mamá, no arruines tu vida por esto. Mi papá en realidad se rió de eso, no sé cómo alguien podría. Luego me dijo que fuera a casa y trajera su caja a un viejo amigo con el que todavía trabajaba. Ahora, al crecer, lo único que mi papá realmente mantenía en privado era esa caja. Siempre asumí que era probablemente un arma o dinero de respaldo, ya que estaba cerrada con un código. Más tarde descubrí que mi madre tampoco sabía lo que había en ella. Sintiéndome obligado a hacer al menos esto por mi papá, fui e hice lo que me dijo. Ahora bien, lo que sucedió hasta este punto puede sorprender a algunas personas, pero considerando lo que había pasado, ya esperaba que, literalmente, hubiera acabado con la vida de los chicos de la fraternidad. Esta siguiente parte es la que me sorprendió. Así que llevo la caja cerrada de mi papá a su amigo y él llama a mi papá. Me dice que me quede junto a la puerta, para que no vea la caja, y luego la abre, con mi papá en la línea. Parecía que estaba revisando papeles, luego murmuró un número de teléfono a mi papá, al menos eso parecía. Luego colgó, cerró la caja, me la devolvió y me dijo que la guardara y luego fuera a ver a mi madre y a mi hermana. Hice lo que me dijo y, maldita sea, cuando entré en la habitación del hospital, mi papá estaba al lado de mi hermana. Actuaba como si nada hubiera pasado y solo me dio una breve sonrisa. Hasta el día de hoy, sigue haciéndose el ignorante cada vez que saco el tema. La policía encontró a los chicos de la fraternidad atados y gravemente maltratados esa noche gracias a una llamada anónima. Esa llamada no pudo haber sido de mi papá, porque estuve con mi familia toda la noche. Los chicos de la fraternidad fueron acusados de cargos graves y fueron declarados culpables. Ahora, lo que me aterra de todo esto es que no sé qué pasó entre ellos y mi papá. Nunca le dijeron nada a la policía sobre él y la policía nunca cuestionó a mi papá sobre los chicos, a pesar de las circunstancias. ¿Para qué era ese número de teléfono? ¿Cómo pudo mi papá salirse con la suya de todo esto con un solo número? Que por cierto, esa es la razón principal por la que es la persona más aterradora que conozco. ¿Cómo encontró a los chicos de la fraternidad antes que la policía? ¿Cómo logró inmovilizar a 3 hombres de edad universitaria para empezar? ¿Lo que le dije antes lo convenció de no desvivir a los chicos? Me pregunto esto a menudo y, como mencioné antes, mi papá adopta una actitud de no sé de qué estás hablando cuando le pregunto. En general, el incidente es un tema bastante tabú en mi familia. A pesar de todo esto, todavía lo quiero y tenemos una relación saludable. A veces lo miro de manera diferente, pero al final sigue siendo mi mismo papá de siempre. Mi hermana está muy bien actualmente y está comprometida con mi mejor amigo. Por mi parte, acabo de pasar 2 horas escribiendo uno de los secretos mejor guardados de mi familia. Así que, la vida es buena. Mi primer compañero de cuarto en la universidad me pareció un poco raro cuando lo conocí, pero bueno, estamos en Nueva York. La noche en que me mudé, sacó un caballito mecedor de niño, pero con la cabeza arrancada, y en su lugar había una cabeza de muñeca. Se puso en 4 patas y empezó a jugar con él en el suelo de la sala, como si fuera un infante. Algunas veces, me levantaba en la noche para ir al baño y al salir lo encontraba de pie, justo frente a la puerta de mi habitación, mirando fijamente en silencio. Le preguntaba qué quería y nunca respondía, solo me miraba con un rostro extraño y luego volvía a su cuarto. En algún momento, hizo sus necesidades en una lata de café Maxwell House y la metió debajo del fregadero de la cocina. Cuando encontré eso, lo usé como la motivación final para mudarme. Aguanté esa situación con mi compañero de cuarto por casi 3 meses porque estaba sin dinero y no tenía a dónde ir. No sé en qué demonios estaba pensando. A principios de los años 90, tenía un amigo con el que un grupo de nosotros solía pasar el rato en el bosque, bebiendo y esas cosas. Siempre pensamos que él estaba un poco raro. Me fui a la universidad y mientras estaba fuera, desvivió a otro amigo nuestro con un martillo. Y no fue del tipo estoy enojado, uso lo que tengo a mi alcance y te maté accidentalmente. Lo planeó con anticipación, fue a su casa, entró a escondidas y lo golpeó hasta el punto de dejar líquido rojo por todos lados. Hubo un testigo que lo vio entrar y salir. Había recolectado pruebas de amigos locales para atrapar a ese tipo. Hubo un gran frenesí mediático a nivel estatal por todo el asunto. Pero a pesar de eso, se libró del juicio porque el jurado no confiaba en el testigo. De vez en cuando me llama para ver cómo estoy. Mantengo la conversación ligera y sigo con la historia de me incriminaron para evitar que aparezca aquí. Eso cambió el curso de mi vida por completo. Conocer y haber convivido con alguien que hizo algo así cambia tu perspectiva sobre las personas. Creo que tendemos a pensar que los asesinos psicópatas son fácilmente identificables, como si supieras quiénes son al cruzarte con ellos. Yo jugaba Dungeons and Dragons con este tipo.
Estoy seguro de que esto no es del todo original y no es aterrador en el sentido de encontrarme con alguien que diga te voy a apuñalar, pero tenía un profesor que todavía me aterroriza 15 años después. Era mi profesor de irlandés, tenía una gran barba y era un hombre alto y musculoso, y maltrataba a cualquier estudiante por el más mínimo error. Yo estudiaba duro, era un verdadero nerd en la escuela, uno de los buenos chicos, pero tenía dificultades con los idiomas, así que él siempre me estaba regañando. Si pronunciabas mal una sola palabra, él se levantaba, te miraba desde arriba, rugía hacia ti, humillándote frente a la clase. Todos temían sus clases. Mirando hacia atrás, era un pésimo profesor, uno que quería gobernar con miedo en lugar de con respeto, y mató por completo cualquier interés que tenía en el idioma nativo de mi país. Lo he visto algunas veces en la calle desde entonces y me he dado la vuelta para alejarme. Era un matón y el tipo de profesor que intenté ser lo más opuesto posible cuando obtuve mi título en enseñanza. A principios o mediados de los años 70, mi madre y yo vivíamos en el noroeste del Pacífico. Yo tenía unos 6 años. Estábamos en una carretera poco transitada justo a las afueras de Seattle. Era una noche muy oscura y sin luna. Vimos un Volkswagen Beetle al lado de la carretera con las luces de emergencia encendidas y un hombre bastante atractivo, como lo describe mi madre, con el brazo en un cabestrillo, haciéndonos señas para que nos detuviéramos. Mi mamá se detuvo, siendo el tipo de persona que ayudaría a cualquiera en apuros, y el hombre parecía normal. Mi madre bajó la ventanilla y le preguntó si podía ayudarlo, y el hombre le pidió si podía ayudarlo a quitar la última tuerca de su llanta para poder cambiarla. Entonces mi madre se presentó a él, y él dijo hola, me llamo Chad, luego sonrió, me miró, se inclinó para darme la mano y me preguntó mi nombre. Creo que también sentí una mala vibra, porque no le dije nada. Mi madre mencionó que algo en su sonrisa la incomodó mucho, y luego notó que faltaba el asiento del pasajero en su Beetle. Entonces, subió la ventanilla y le dijo que llamaría a una grúa para que lo ayudara en la próxima ciudad. Después, aceleró mientras lo veía en el retrovisor, observando cómo se quitaba el cabestrillo, volvía al Beetle y se iba rápidamente en la dirección opuesta. Así fue como, a los 6 años, le di la mano a Ted Bundy. Trabajaba en un bar y había un tipo en la ciudad, de casi 2 metros de altura, de contextura como un tanque Sherman, que tenía una reputación por ser violento. Estaba mal de la cabeza, probablemente por las drogas, y mencionar su nombre a la policía usualmente los hacía llegar en masa. Era una tarde de entre semana, tranquila, y se corrió la voz de que él andaba por ahí, sin estar dispuesto a seguir órdenes. Éramos unos 5 trabajando y no teníamos seguridad, pero el bar que estaba a 2 puertas de distancia estaba en alerta. Durante el día funcionábamos como cafetería, así que teníamos más personal, mientras que ellos solo tenían un par de empleados ya que estaban casi vacíos durante las horas de luz. Entró a nuestro local y quería una bebida. Estaba intoxicado, o bajo los efectos de algo más, así que no podíamos servirle y le pedimos que se fuera. En ese momento, uno de los gerentes del otro lugar había oído que estaba ahí, así que vino a ayudarnos. No le gustó nada que le negáramos el servicio y comenzó a lanzar sillas. Uno de nuestros gerentes agarró un poco de gas pimienta que teníamos guardado para este tipo de situaciones y le dio un ultimátum, o se iba o le rociaba el spray. Él simplemente nos miró fijamente. Así que fue rociado, a quemarropa, justo en la cara. Solo se quedó allí. Todos podíamos sentir el spray en el aire, era tóxico y yo luchaba por no correr a lavarme la cara. Él solo nos miró por unos segundos, apenas inmutándose. En ese momento fue cuando más miedo nos dio, ya que no sabíamos cuál sería su reacción. Era probable que todos tendríamos que lanzarnos sobre él para someterlo. Por suerte, el spray empezó a hacer efecto y él dio unos pasos hacia atrás, pidiendo agua. No se la dimos. Se fue y llamé a la policía. Debió haberse ido del área porque no lograron encontrarlo. Trabajamos el resto de la noche esperando que volviera. Teníamos unas barras de metal detrás del mostrador, por si acaso. No lo volvimos a ver, no me sorprendería si estuviera en la cárcel. Tratábamos con clientes problemáticos de manera regular, pero había algo en ese tipo que todavía me sigue rondando la cabeza. Solía caminar por un parque de camino a la escuela y de regreso, y una tarde, tan imaginario y ridículo como suene, un tipo alto, delgado, de aspecto inquietante, de raza caucásica, con un cabello afro desordenado, camisa de mezclilla, pantalones beige y una cara fría y arrugada con ojos grandes que sostenía un gran palo, caminaba hacia mí. Naturalmente, me moví hacia un lado para que pudiera pasar, pero por el rabillo del ojo, noté que comenzó a seguirme rápidamente. Intenté mostrarle que podía verlo mirando hacia un campanario cercano y de inmediato disminuyó la velocidad. Después de eso, pensé que tal vez era un tipo normal buscando a su perro, porque era un parque para perros, aunque en ese momento estaba vacío,
o alguien a quien definitivamente querría evitar la próxima vez que lo viera. Bueno, después de unos meses, casualmente estaba caminando de regreso a casa otro miércoles por la tarde y, efectivamente, lo vi con la misma ropa y el mismo palo, caminando por el camino que suelo tomar. A primera vista, pensé que debía ser un hombre inofensivo con problemas mentales, y como había un par de personas más, pensé que sería seguro. Di unos pasos en esa dirección y noté que las otras personas ya se habían ido, y el hombre comenzó a caminar hacia mí. Esperando que no me hubiera visto, rápidamente di unos pasos atrás y corrí por el otro camino junto a la carretera. Probablemente no fue nada, pero ese hombre me asustó muchísimo. Uno de los amigos de mis padres tuvo un hijo un par de meses antes de que yo naciera. Lo he conocido toda mi vida. Me aterra muchísimo. Es prácticamente una versión real de Peter Wegen. Es innegablemente carismático, pero un completo y absoluto psicópata. Recuerdo tener 4 años y estar en el suelo, con él encima, sujetándome por el cuello. Recuerdo tener unos 6 años y ver animales que él había exterminado. Recuerdo tener unos 10 y darme cuenta de que tenía una obsesión con el fuego. Quería unirse al departamento de policía de Oakland, California, específicamente para hacer uso de su arma con la gente, como lo expresó tan brutalmente. Fue rechazado por el departamento de policía, pero aceptado en el ejército. He tratado de evitar cualquier cosa sobre él desde que supe que ingresó. La persona más escalofriante que he conocido se llamaba Ted. Acababa de graduarme de la escuela secundaria y estaba viajando por Estados Unidos. Vivía en la parte trasera de una camioneta donde había puesto una cama y mis pertenencias, simplemente experimentando la carretera antes de ir a la universidad en el otoño. En fin, esto implicaba dormir mucho en paradas de camiones. Un domingo, mientras conducía por una autopista en Luisiana, se me incrustó un clavo de 7 centímetros en la llanta. Maldita autopista de Luisiana. Era una fuga lenta y, siendo domingo, no había tiendas abiertas para repararla. Así que me detuve en la parada de camiones más cercana y posicioné la llanta de tal manera que no se escapara más aire. Bueno, voy a acampar aquí hasta la mañana, pensé. Así que estoy relajándome en la parte trasera de mi camioneta cuando noto a un tipo mirándome desde otro coche en el estacionamiento. Bueno, me miraba de reojo y cuando lo miraba, fingía estar mirando hacia otro lado. Bueno, a veces te cruzas con gente así de rara. Me bajo de la camioneta, cierro la puerta trasera y me recuesto en la parte delantera para escuchar música. Veo que el tipo extraño también se recuesta en la parte delantera de su coche. Ok, esto es más raro aún, me meto en el asiento del conductor para relajarme ahí. Este maldito tipo raro se sube a su coche y conduce desde un lado del estacionamiento y se detiene justo al lado de mi camioneta. Ahora mis alarmas internas están sonando. Sale de su coche y se recuesta contra él, dándome la espalda, como si no hubiera notado que acababa de hacer eso. Se mueve entre nuestros dos coches, simplemente recostado, muy tranquilo. Este hombre parecía loco. La mejor descripción que puedo dar es el personaje de Trevor en Grand Theft Auto 5. Estaba calvo en la parte superior con cabello negro y desordenado sobresaliendo de los lados de su cabeza. También tenía unos ojos enormes que me asustaron muchísimo. Genial, tenía que cruzarme a este psicópata el día que tengo una llanta desinflándose. Estoy sentada en mi asiento fingiendo leer un mapa que tenía sobre mi regazo. Debajo de eso, tengo escondido un cuchillo que guardaba en la consola lateral. Después de unos 15 minutos de fingir leer el mapa, este tipo finge que recién me ha notado sentado ahí. Literalmente estaba recostado contra su coche a 60 centímetros de mí, mirando hacia mi dirección. Pone una expresión de sorpresa exagerada y me lanza la sonrisa más falsa que he visto en mi vida, mientras mantiene esos ojos grandes y muertos. Buenas, vecina, gritó a través de mi ventana cerrada. Mierda, pensé, este tipo va a despedazarme. Toca en la ventana con los nudillos y esos ojos muertos. Bajo la ventana tal vez unos 5 centímetros, lo justo para hablar. Menciona algo sobre cómo esta es una zona segura y que está bien bajar la ventana. Sí, claro, me reí. Se presentó como Pete y levantó la mano hacia la ventana para estrechar la mía. Con mi mano derecha, la estreché y con la izquierda sostenía el cuchillo bajo el mapa. Durante aproximadamente 1 hora y media, Pete tuvo una conversación unilateral conmigo a través de ese pequeño espacio en mi ventana. Me contó sobre cómo ha tenido muchos problemas en su vida y que ahora es un famoso forajido mundial. Me contó muchas cosas que honestamente no recuerdo porque eran completamente locas. Nunca había estado tan en alerta durante tanto tiempo. Solo asenté con la cabeza en respuesta a todas sus locuras y creo que hacia el final de la conversación empezó a sentirse más cómodo conmigo, como si fuéramos nuevos mejores amigos. Fue entonces cuando decidió contarme su secreto. Dijo que la iglesia mormona es el centro de todo el mal en el mundo y que estaba camino a Utah para quitarle la vida al presidente mormón. Dijo que entraría al lugar y, una vez lo desviviera, la gente lo aplaudiría y traería la paz mundial.
«Wow, suena genial», lo alenté. A este loco le caí bien. Ya estaba oscureciendo y Kir estaba listo para acurrucarse en el asiento trasero de su coche y dormir. Su coche estaba lleno de recortes de periódicos, herramientas oxidadas y otras cosas al estilo de un acumulador. Lo más escalofriante que Pete me dijo fue lo último: si supieras algunas de las cosas que he hecho en mi vida, no querrías estar durmiendo en esa camioneta junto a mí. No es broma, eso fue lo que dijo. Sonrió con esa gran sonrisa y esos ojos muertos y se metió en su coche. Bueno, mejor me largo de aquí. Encendí mi camioneta y conduje lo más lejos que pude con la llanta ya desinflada. Y básicamente eso es todo. Estoy seguro de que Pete era un delirante, pero también tengo la sensación de que también era violento. No tengo ninguna duda de que ese día conocí a un asesino. Solía ser el gerente nocturno de un motel. La mayoría de las noches eran tranquilas, excepto los fines de semana cuando las cosas se volvían un poco salvajes. He visto algunas cosas locas. Una noche, alrededor de la medianoche, un tipo enorme, musculoso, vestido con un overol y con aspecto de granjero, entró y apoyó sus brazos en el mostrador. No se movió de ahí en los siguientes minutos. Mi cuello estaba al alcance de sus manos, y sus palmas eran más grandes que mi cabeza. Ya estaba un poco preocupado incluso antes de que abriera la boca. Luego habló. Habló durante unas 2 horas sobre cómo alguien le robó su radiocasete en el centro comercial y cómo los encontró después. Me contó cómo les dio una paliza mientras señalaba las manchas de sangre en su camiseta y en su overol. Habló sobre cómo se veía a sí mismo como Manson. Me habló de un montón de otras cosas locas mientras yo permanecía sentado como una estatua, con miedo de moverme, pensando que eso podría desencadenar algo en él. Nunca levantó la voz, todo me lo explicó con un tono calmado y sereno. No soy un cobarde, he estado en situaciones peligrosas como peleas o cuando me han apuntado con un arma, pero nunca había sentido tanto miedo en lo más profundo como esa vez. ¿Cómo terminó? Alrededor de las 2 de la mañana, veo varios coches de policía llegando al estacionamiento en silencio. Resulta que lo habían estado buscando después de la pelea y lo rastrearon a través del taxi en el que llegó. Uno de los oficiales me hizo una señal para que los ignorara mientras se acercaban sigilosamente por detrás de él y, ¡bam!, lo derribaron. Creo que me agradeció por mi tiempo mientras se lo llevaban. Mi amigo es un tipo grande. Mide más de 1,80 m y pesa más de 110 kilos. Está pasado de peso, al igual que los linieros defensivos de la NFL. Hasta ese momento, lo más enojado que lo había visto era levemente irritado. Un grupo de nosotros estaba en un bar local sentados en el patio una noche cuando un grupo de tipos borrachos pasó y uno de ellos manoseó a la novia de mi amigo. Antes de que alguien pudiera detenerlo, él ya tenía al tipo agarrado del cabello y golpeándolo contra la mesa de picnic. Luego procede a tirarlo al suelo, saltar encima de él y empezar a poner sus manos en su cuello. Se necesitaron 4 personas para apartarlo del tipo. Finalmente, tenemos a mi amigo controlado y el otro tipo ha sido ayudado y sacado. Mi amigo toma una respiración profunda y simplemente dice con su tono normal: «Estoy bien, alguien deme un cigarrillo». Sin embargo, lo más impresionante que he presenciado de él fue en un funeral. Era para un compañero de clase de la secundaria que falleció hace unos años. Estaba sentado cerca de él y a mitad del servicio, una chica que también era compañera de clase comenzó a llorar. No en voz alta, pero claramente luchaba por mantener la compostura. Ahora, es importante notar que estos dos ni siquiera se llevaban bien en toda la secundaria y probablemente no habían hablado desde entonces. Bueno, él, al observar esto, me da un toque para llamar mi atención y dice: «Déjame salir». Se acerca a donde la chica estaba sentada, se inclina y le dice al tipo que estaba sentado al lado de ella: «Levántate». El tipo lo mira desconcertado y la única respuesta de mi amigo es: «Cámbiate de lugar, ahora». Así que el tipo se levanta y él se sienta junto a la chica y simplemente la abraza, tras lo cual ella lo abraza y comienza a llorar fuertemente en su pecho. Ella fue inmediatamente acogida en el círculo. Por el círculo, me refiero al pequeño grupo de personas que realmente le importaban. Dividía a las personas en 2 grupos: las personas que le importaban y todos los demás. El grupo de personas que le importaban era muy reducido, y alguien de afuera podría haber asumido que era un sociópata. No había literalmente ningún límite para lo que haría por alguien dentro del círculo. Solía trabajar por las mañanas, empezaba a las 5 de la mañana, limpiando las aceras, estacionamientos y locales vacíos en el centro comercial Southgate en Maple Heights, Ohio, hace unos 6 años. Normalmente, había borrachos durmiendo junto a los contenedores de basura y en las entradas de los locales vacíos alrededor del centro comercial. La aspiradora que usaba para limpiar las aceras solía despertarlos antes de que me acercara y se iban corriendo.
Encontraba tantas latas vacías de Iseouse, Mad Dog, Steel Reserve y botellas de Wild Irish Rose cada domingo por la mañana que prácticamente podía llenar un contenedor de basura entero. Si sabes algo sobre Maple Heights, es un suburbio de Cleveland que pasó a ser principalmente de población afroamericana alrededor de finales de los años 80. Está en la misma calle donde solía estar el Randall Park Mall, anteriormente uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos cuando abrió sus puertas, y que cerró alrededor del año 2005. Solía ser una zona próspera para las compras y el centro comercial Southgate fue fundado en 1950 con una larga historia. Bueno, volviendo a mi historia, era alrededor de las 5:15 de la mañana en un domingo por la mañana. Me acercaba a una parada de autobús donde había un hombre mayor de color, con un traje marrón y un sombrero hongo marrón, sentado en el banco al lado de la parada. Tenía la cabeza entre las manos y parecía estar descansando. Cuando me acerqué, giró la cabeza hacia mí, sonrió y me hizo señas para que me detuviera y hablara con él. Empezó a decirme, muy claramente y coherente, lo buen trabajador que soy una buena persona y que cosas buenas me iban a pasar. También dijo que lo bueno no llega antes de lo malo y que debía enfocarme en mí mismo. Ten en cuenta que esto fue a las 5:15 o 5:30 de la mañana, el sol apenas estaba saliendo y yo solo estaba haciendo mi rutina diaria, tratando de ser amable, pero el hombre no dejaba de hablarme, diciéndome lo maravilloso que soy y lo exitoso que iba a ser. Finalmente tuve la oportunidad de decir algo y le dije que tenía que volver al trabajo y que fue un placer hablar con él. Me respondió que el placer fue todo suyo, me estrechó la mano con mucho entusiasmo y me dijo que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Nos despedimos. Volví a encender la aspiradora, caminé unos 8 o 9 metros por la calle y me di la vuelta para mirar al hombre mayor que me había dado palabras de aliento y se había ido por completo. No había autos en la calle, el autobús no funcionaba tan temprano los domingos, no había autos alrededor en los estacionamientos cercanos, el hombre simplemente había desaparecido. Fue entonces cuando me di cuenta de que justo al otro lado de la carretera había un cementerio. Estaba bastante asustado y nunca pensé que volvería a ver al hombre. No recuerdo si fue este año o el anterior, pero estaba en la oficina de las personas que hacen mis impuestos. Entré y un hombre de color mayor muy familiar estaba allí, otra vez con un traje marrón. No le presté mucha atención cuando entré porque tenía que reunirme con la señora que hace los impuestos. El hombre mayor estaba sentado en un escritorio detrás de mí, mientras la mujer que estaba trabajando con él estaba al teléfono. Yo estaba en un escritorio frente a él, respondiendo preguntas sobre deducciones y demás. Ella tuvo que levantarse para buscarme un formulario, así que solo estábamos él y yo en la oficina. Lo escuché decir, bonito abrigo, y lo ignoré, luego dijo, hijo, te estoy hablando, así que me di la vuelta y me disculpé por estar distraído y cansado del trabajo. Me dijo que me quedaba el resto de mi vida para estar cansado y que las cosas buenas le suceden a las buenas personas que trabajan por ello. Me hizo otro cumplido sobre la chaqueta de cuero que llevaba puesta y me volví porque la señora había regresado con los formularios de impuestos que necesitaba firmar. Terminé de firmar los documentos, le di la mano a la señora y me di la vuelta. El hombre mayor de color había desaparecido. Le pregunté a la señora de impuestos, que parecía estar ayudándolo, quién era el hombre mayor. Ella me miró como si estuviera loco. Dijo, no había ningún hombre mayor aquí, he estado al teléfono todo el tiempo. No estoy seguro de lo que sentí en ese momento, parte de mí pensó que de hecho estaba loco, y la otra parte sabía que había tenido una conversación con ese hombre no más de 5 minutos antes. No estoy seguro si es la persona más aterradora que he conocido, pero todavía me asusta. Estoy esperando que aparezca nuevamente algún día. El hombre fue muy amable conmigo y siempre me hizo cumplidos, así que no puedo decir que él mismo sea aterrador. Recientemente, estaba caminando hacia la casa de un amigo, que está a unos 10 minutos a pie, máximo. Por alguna razón, era poco después de la medianoche en un día entre semana y un tipo de aspecto sospechoso, que era la única otra persona visible, me detiene para preguntarme dónde está la oficina de correos más cercana. Así que me quedé un poco congelada mientras intentaba averiguar si estaba drogado, se veía raro, peligroso, solitario o todo lo anterior. Hay una casa de rehabilitación justo a mitad de camino entre la casa de mi amigo y la mía, así que escuchas algunas historias extrañas de personas que piden algo de cambio. Como me detuve, sentí la necesidad de decirle, no es que vaya a estar abierta a esta hora, y me fui caminando rápidamente. Algo en esa situación realmente me asustó, y cuando llegué a casa le conté a mi esposo porque estaba genuinamente asustada y temblando hasta que me dije a mí misma, no pasó nada, así que olvídalo. Un par de días después, escuché que alguien fue abordado con una pregunta extraña similar a una hora extraña de la noche, y que es una forma común en que la gente averigua si eres local. Eso todavía me asusta. Estaba en una fogata con mi hermano y su amigo.
El amigo de mi hermano es el tipo de persona que va al gimnasio y quiere que todos sepan que es mejor que tú. Estábamos todos pasándola bien, bebiendo, cuando el amigo de mi hermano comenzó a hablar mal de un tipo al otro lado del fuego. Ahora, el tipo al que estaba hablando era bastante callado, con sobrepeso y de estatura promedio. Supongo que el amigo de mi hermano pensó que era un objetivo fácil. El tipo callado no decía nada, pero el amigo de mi hermano seguía haciendo comentarios sarcásticos sobre su contextura, sobre lo increíble que era él y simplemente siendo un idiota en general. No recuerdo exactamente qué dijo, pero el tipo callado se descontroló, pero de una manera extraña. Se levantó para tirar su botella de cerveza y, al pasar junto al amigo de mi hermano, le dio un golpe con la botella en la cabeza, que se rompió. Luego procedió a darle su merecido y a llevarlo hacia el fuego. Después se tomó otra cerveza y se sentó de nuevo sin inmutarse. El amigo de mi hermano estuvo a punto de lastimarse con el fuego, pero logró salir a tiempo. El amigo de mi hermano se levantó y dijo algo como que iba a llamar a la policía. El tipo solo le respondió, hazlo, no soy un cobarde. Llegó la policía, la mayoría de la gente dijo que el amigo de mi hermano había provocado la pelea, así que no arrestaron a nadie y se fueron. Escuché de otros amigos que hace cosas así desde que regresó de un año en Sudamérica, donde creen que sirvió en el ejército colombiano o ecuatoriano, es un estadounidense blanco. Creen que ha visto algunas cosas. Mi exnovio. Al principio era encantador por un tiempo. Podía atraparte al instante. Era increíblemente inteligente en todos los aspectos y podía relacionarse contigo y con tus intereses, sin importar quién fueras o que te gustara. Y cuanto más lo conocías, más veías lo manipulador que era. Con el tiempo, se volvió verbal y mentalmente abusivo. Me llamaba con nombres horribles, me acorralaba físicamente en una discusión y me gritaba en la cara, me dejaba en el costado de la carretera para que caminara a casa cuando se enojaba conmigo, y me amenazó con desvivirme una vez. Me largué de allí, pero la forma en que me miraba era aterradora. Era como si mirara tus ojos y te hiciera sentir que algún día iba a acabar con tu vida. Me eriza el vello. Siempre sentí que estaba a un paso de volverse físicamente abusivo. Después de que lo dejé, consiguió una nueva novia y la situación escaló de abuso verbal a físico. Solo estoy esperando ver su foto en el periódico por desvivir a alguien. Hace un par de años, tuve un compañero de trabajo que se parecía un poco a él. Tenía la misma mirada aterradora en los ojos. Ni siquiera podía soportar estar cerca de él, me inquietaba mucho. El ex cantante de mi banda, Kevin, estaba bastante inestable mentalmente. Era un músico increíble, nunca lo hubieras pensado al mirarlo, pero tenía una voz asombrosa. Podía sonar como cualquiera y las melodías vocales que componía eran hermosas. Solía decir cosas muy extrañas, que siempre me encantaban, era un tipo divertido y solíamos reírnos mucho juntos. Cuando la banda se separó, comenzó a enviar a todos los miembros de la banda, aparte de su hermano, los mensajes de texto más extraños que hayas leído. Cuando empezó, todos pensamos que era una broma, cosas al azar que no tenían sentido. Luego empezaron a surgir temas, comenzó a hablar de una sociedad secreta llamada los Hugus, de la cual aparentemente era miembro junto con celebridades como Carol Vorderman y algunos políticos menores de la época. Para ser honesta, no recuerdo quién más. Parecía volverse cada vez más delirante y mis amigos y yo empezamos a pensar que tal vez deberíamos preocuparnos por él. Una noche estaba en una cita y estaba recibiendo un mensaje de texto suyo cada 5 minutos más o menos. Era la cosa más rara que he leído. Al principio se los mostraba a mi cita y nos reíamos, pero después de un tiempo había demasiados y se estaba volviendo demasiado extraño. Uno de mis amigos fue a su casa para verlo y él seguía hablando de la sociedad secreta y no dejaba de hablar de eso. Su hermano comenzó a estar muy preocupado y amenazaba con que lo internaran. Todo se calmó durante unos días y luego un día apareció en mi casa para disculparse. No entendía muy bien, es decir, me había enviado un montón de mensajes raros, pero no pensaba que tuviera que disculparse por eso. Así que explicó que había estado pasando por un momento muy difícil y realmente quería lastimar a alguien y la primera persona en la que pensó fui yo, por eso me envió todos esos mensajes. No tenía idea, no entendía en absoluto qué había en los mensajes, nadie podría haberlo entendido, pero se volvió obvio por cómo se estaba disculpando que esos mensajes tenían intenciones maliciosas y estaba pensando en lastimarme. Eso fue bastante aterrador. Él y su hermano se volvieron completamente religiosos y locos unos años después. No tengo idea de qué estarán haciendo ahora. Hace muchos años, cuando aún era relativamente joven, recibí clases de defensa personal de un suboficial retirado. Era un veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, Unidad de Elite Comandos y de la Guerra de Vietnam, Fuerzas Especiales. La persona que nos puso en contacto, un médico, me dijo simplemente, ten cuidado con este hombre. Es un verdadero psicópata.
Incluso en su avanzada edad, era un hombre fuerte y corpulento, significativamente más alto y más fuerte que yo soy promedio en ambos aspectos. Era callado, brutalmente eficiente en lo que me enseñaba y un maestro muy bueno. Eventualmente pasamos bastante tiempo juntos y me enseñó muchas cosas. Pero a lo largo de todo, era desapegado de una manera que hizo innecesaria la advertencia. Simplemente sentía que, si este hombre lo deseaba, podría y me quitaría la vida sin el menor remordimiento. Y sabía muchas maneras de hacerlo. Y podías ver que ya había utilizado varias de ellas en algún momento. No usaría la palabra conectar, pero nos llevábamos bien, incluso entonces conocía algunos de los aspectos clínicos de la psicopatía y no me hacía ilusiones de que hubiera algo de fondo. Y él me contó muchas historias sobre lo que había experimentado. Yo estaba demasiado asustado para preguntar. Eran estremecedoras, pero me llamó la atención en ese momento, y ahora, que ninguna involucraba el combate que había presenciado. Eran peleas de bar, peleas callejeras y cosas por el estilo, de las que él había experimentado mucho. He leído algunas de sus menciones honoríficas y la historia de sus unidades, y estuvo en muchos combates serios durante un largo periodo, pero nunca me habló de ello. Por esas fuentes, y hablando con algunos de sus contemporáneos y protegidos, descubrí que era conocido por colarse en los campamentos del Vietcong por la noche para degollar a sus comandantes. Tenían un apodo para él y una gran recompensa por su cabeza, pero nunca se acercaron a atraparlo. En retrospectiva, me doy cuenta de que insinuó todo esto un par de veces, pero nunca lo mencionó directamente. He conocido a muchas personas desde entonces, algunas de las cuales eran temibles de varias maneras, líderes y exlíderes, soldados, criminales. Una vez representé a un extorsionador, así como personas al azar en varios países. Sin embargo, nunca he conocido a nadie tan intimidante como el sujeto de este relato. De hecho, si aún él estuviera vivo, no habría publicado esto. Sé que suena melodramático, pero es la verdad. Randy era amigo de mi papá. Tenía un bigote en forma de manillar y un hijo de mi edad, alrededor de 7 años. Venía a visitar a mi papá al menos una vez por semana, a veces más, y traía a su hijo para que jugáramos. Pensaba que mi papá era alguien normal, pero no me daba cuenta en ese momento de que Randy en realidad era el proveedor de drogas de mi papá o lo ayudaba a hacerlas. Más tarde descubrí que mi papá estaba cultivando marihuana en el bosque, nunca supe cuál de los dos, y las visitas semanales probablemente eran para hacer tratos, revisar las plantas o intercambiar productos. A mi papá también le encantaba cazar, tenía muchas armas de fuego, y Randy también. Era algo de lo que hablaban y salían a cazar juntos, tanto fuera de temporada como durante la temporada de caza. Recuerdo tenerle miedo a Randy, y me escondía en mi habitación cuando él venía a casa, pero eventualmente su hijo me encontraba. Si su hijo se atrevía a contradecirlo, Randy lo maltrataba, justo frente a mí y a mi papá, no le importaba. Incluso su hijo y yo jugábamos al doctor con mi kit de médico y no recuerdo que nos atraparan, pero sí recuerdo verlo agarrar a su hijo por la chaqueta y castigarlo físicamente. Ambos éramos niños, así que probablemente eso no ayudó, para nada. Sin embargo, lo que más recuerdo es que le rogaba a mi papá que me llevara a cazar con él. Mi papá me decía que si iba a cazar con Edgar, un amigo de pesca, lo haría, pero si salía con Randy, no podía ir. No entendía por qué, pero era un niño, así que no le di importancia. Años después, cuando tenía 15 o 16 años y hacía mucho que nos habíamos mudado de esa ciudad, le pregunté a mi papá por qué y me dijo que era porque pensaba que Randy podría accidentalmente herirme con el arma. Que tu papá te diga eso con la cara seria y de una manera tan natural aún me da escalofríos. Cuando era niño, solía haber un mercadillo o feria bastante impresionante todos los domingos en el parque frente a mi casa. Mi hermana y yo solíamos levantarnos temprano solo para pasear entre las cosas viejas de otras personas y, tal vez, comprar algunos juegos de Sega baratos. Un día estábamos caminando y escuchamos un sonido de siseo. Miro alrededor y ahí estaba una mujer centenaria en una silla de ruedas mirándonos y siséndonos. Estoy hablando de una mujer delgada como un esqueleto, con ojos rojos y llenos de venas, y apenas algunos dientes negros en su boca, lo suficiente para hacer ese horrible sonido. Estaba en una de esas sillas de ruedas antiguas, estacionada sobre una alfombra llena de zapatos viejos. Justo a su lado había un maldito frasco lleno de cabezas de muñecas. Salí corriendo, esperando que el alma de mi hermana, que no la había visto, fuera suficiente para distraerla el tiempo necesario para llegar corriendo a casa. Tenía unos 18 años cuando tuve una gran pelea con amigos, familiares y mi novia. Me mudé a Arizona. Empaqué todas mis cosas en una mochila militar y subí a un autobús de la empresa Greyhound. En el camino, me senté junto a un tipo que murmuraba para sí mismo y se limaba las uñas con un cuchillo plegable de 15 centímetros. No pude dormir.
Estaba muy preocupado por mi seguridad y traté de ser el tipo amable que habla con el raro, pero todos tenían miedo de él. Cuando llegamos a una de las paradas para comer, todos nos bajamos. Todos en el autobús sabían que yo estaba realmente incómodo con el tipo. Realmente me ponía nervioso. Bueno, él se bajó y no regresó en el tiempo de 30 minutos que teníamos. Entonces, el conductor del autobús pregunta si estamos todos aquí. Todos me miran a mí, con el asiento vacío a mi lado. Dijeron colectivamente que sí. Nos fuimos, dejándolo en la nada de Nebraska. Él nos alcanzó durante una parada en Las Vegas. Casi me hago encima cuando lo vi. Evité el contacto visual y me aseguré de saber exactamente dónde estaba todo el tiempo. Afortunadamente, no estaba en mi próximo autobús. Mi tío se mudó cuando yo tenía unos 6 años. Era un hombre realmente agresivo y volátil. Mi padre, alto, musculoso, tatuado, también alguien con quien no se debe jugar, pero con un alma hermosa, todavía sale de la habitación cada vez que alguien menciona el nombre de su hermano. Antes de que mi tío se fuera, me agarró del brazo cuando estábamos solos y me dijo, «Eres tan hermosa, no sé si alguna vez podré dejarte ir». Lo dijo de la manera más aterradora, posesiva y escalofriante, y nunca olvidaré sus ojos. Meses después, mi mamá recibía llamadas telefónicas en medio de la noche diciendo cosas como, «Voy a convertir a tus hijos en huérfanos». Hasta el día de hoy todavía es un hombre realmente agresivo y volátil, y siempre que está en la ciudad visitando a mis abuelos, mis padres nos dicen a mi hermana y a mí que él está allí y que no los visitemos hasta que se haya ido de nuevo. La familia de mi papá tiene algunos problemas enormes que nunca resolverán. Definitivamente tendría que ser mi tío. Yo vivía con mi abuela y cada pocos meses él pasaba por allí y se quedaba en el sofá. Era uno de esos tíos geniales que siempre tenía marihuana y parecía un personaje de Hijos de la Anarquía. Una vez pasó por aquí y fumé con él en el porche trasero. Se desató con una confesión larga y detallada sobre cómo desvivió a alguien. Durante probablemente unos 20 minutos, me contó cómo, en los años 80, él y algunos amigos le dieron a propósito a una mujer que los delató una droga adulterada. Fue perturbador, incluso habló de enojarse porque ella estaba agonizando en el suelo mientras dejaba el mundo terrenal. Unas semanas después me enteré de que estaba muriendo de cáncer de colon. Supongo que solo quería confesarse con alguien, no sé por qué me eligió a mí de entre todos. Ojalá no lo hubiera hecho. Este chico vivía en el piso de arriba del apartamento de mi familia. Era el mejor amigo de mi hermano y mío. Siempre hacía daño a los animales. Un día nos preguntó si queríamos ver algo genial, y claro que sí, éramos niños. Nos llevó detrás de unos grandes cercados, no sé, eran como gigantescos aparatos de aire acondicionado para los edificios de apartamentos. Bueno, llegamos allí y había un gato de alguien, con collar y todo, y él lo había atacado con una pistola de balinés y lo había dejado atrapado bajo un bloque de cemento. El gato aún estaba vivo, y siseando mucho si nos acercábamos. Mi hermano y yo estábamos en shock. Yo estaba aterrorizado, nunca había visto algo así. Mi hermano, mayor por 3 años, le dijo que lo que estaba haciendo, lo que le había hecho al gato, estaba mal y que si no acababa con su sufrimiento, se lo contaríamos a nuestros padres y a los suyos. Él levantó una piedra y con eso, terminó con la vida del animal. Nos mudamos y perdimos contacto. Pasaron unos 10 años y apareció Facebook. Este chico tenía una hermana menor. La contacté y comencé a intentar ponernos al día con charlas triviales y le envié una solicitud de amistad. Ella me respondió brevemente, pero nunca aceptó la solicitud. Finalmente, pregunté por su hermano. Ella me dijo que estaba en prisión de por vida, por quitarle la vida a alguien, y que a su familia no le gustaría que revelara los detalles. Nunca volví a intentar comunicarme con ella después de eso. En ese momento parecía raro, ahora me doy cuenta de que probablemente estuve en presencia de un asesino en serie. Más cosas que hizo mientras éramos amigos encajan con el modus operandi. Conocí a un tipo mientras crecíamos que estaba en el ejército. Tenía una bolsa negra en el armario en la que nadie podía mirar y recibía llamadas en medio de la noche y desaparecía durante una semana o 2. Una vez lo vi desviviendo cuervos que estaban destruyendo el jardín de su suegra. Se sentaba totalmente inmóvil durante 5 minutos con la pistola de balinés en el regazo. Luego, de repente, levantaba el rifle a su hombro y se quedaba allí sentado durante un par de minutos más. Sin previo aviso, disparaba y siempre acertaba. La bandada de cuervos ni siquiera se daba cuenta. Hizo esto durante un par de horas hasta que los cuervos se dieron cuenta de que tal vez ese no era el jardín con el que debían meterse. Lo que lo hacía aún más aterrador es que tenía problemas cardíacos bastante graves, así que, sea lo que fuera que hizo en el ejército, lo hizo lo suficientemente bien como para que lo mantuvieran en el personal a pesar de eso.
Estaba esperando en el vestíbulo general de la sala de emergencias, esperando a mi esposa, que en ese entonces era mi novia. La habían llevado a una sala separada donde la iban a escanear por unos dolores abdominales. En fin, había un hombre mayor, de unos 40 y tantos años, sentado justo al lado de mí y comenzó a conversar conmigo. No presté mucha atención, manteniéndolo en una charla trivial. Este tipo continúa diciéndome que viene para comprometerse con el hospital y que está obligado a hacerlo al menos una vez al mes. Yo dije algo como, oh, sí, claro, no de manera grosera, pero lo suficiente como para hacerle creer que estoy intrigado. Luego habla de otras cosas, de lo que ha hecho en los últimos años, etc. Pasaron 5 horas y no he oído nada de mi novia. Empiezo a preocuparme notablemente y él lo nota. Dice que puede llevarme hasta ella. Le dije que no era para preocuparse y que esperaba una llamada de ella en cualquier momento, pero insistió. Literalmente se levanta y pasa junto a los guardias de seguridad y las enfermeras. Ellos no le dicen nada. De hecho, charlan como si fueran viejos amigos en una conversación informal. Al final, nos dieron el ok para ir a ver a mi novia. Me llevó a través del laberinto de pasillos y directamente hasta ella sin perderse, como si ya hubiera estado allí antes. Hablé con mi novia, recibí una actualización y luego volví al vestíbulo. Mientras me sentaba, el tipo empezó a hablar sobre lo que él y su hermano solían hacer cuando eran pequeños. Cosas estúpidas de niños y esas cosas. Luego, el incidente con el gatito. Ahí fue cuando mi atención cambió. Dijo que metió a su mascota en el microondas y lo encendió. Y recuerda los sonidos que hizo en sus últimos momentos. Me ahorraré otros detalles. Miré a sus ojos. Un hombre que conocí hace solo unas horas y que ahora solo me inspiraba odio. Sus ojos estaban vacíos, difíciles de describir pero penetrantes. Dijo algo que nunca olvidaré. Ahora tengo tu atención, chico. No siquiera esbozó una sonrisa. Conocía a un chico en la escuela secundaria. Era dulce, gracioso y completamente torpe en todos los mejores sentidos. Su vida era bastante triste, su padre había perdido la vida cuando era pequeño, y luego su madre también dejó el plano terrenal el verano antes de que empezáramos séptimo grado. Sin embargo, nunca se mostraba deprimido. Su situación no era de conocimiento común, así que un día, unas chicas se estaban burlando de él, como hacen las chicas, y una decidió insultar a su madre. De inmediato, él se quedó en silencio, completamente sin emitir sonido. Cabe mencionar que este chico nunca había estado en silencio en su vida, pero ahora lo estaba. Las chicas, percibiendo debilidad, siguieron con sus burlas. Antes de que pudiera intervenir o decir algo, el chico se levantó de golpe y por la mirada en sus ojos. Pensé sinceramente que iba a herirlas. Le agarré del brazo y lo retuve, y él no resistió, simplemente se quedó allí con los puños apretados. Las chicas sintieron que se habían pasado de la raya y se fueron. Él las miró irse antes de girarse y mirarme. No dijo nada, pero aún había una sed de sangre en sus ojos. Lo solté. Mientras se alejaba, noté que había rojo goteando en el suelo desde su puño. A medida que caminaba, finalmente relajó sus manos y había grandes cortaduras en sus palmas. Había apretado sus puños con tanta fuerza que se había cortado la piel. Y ese, niños, es el día en que me volví muy temeroso de mi amigo. Trabajo en salud mental en Colorado y lo he hecho durante los últimos años, incluyendo durante el tiroteo en el cine de Aurora en 2012. Alrededor de esa época, la organización para la que trabajo tenía varias personas que atendíamos que eran posibles imitadores, quienes me dejaron una impresión especialmente aterradora. Estaba la persona que se laceraba las mejillas como el Joker y otro loco que entró a una farmacia con un arma y comenzó a gritar que iba a disparar a todo el lugar. Pero el que realmente me asustó fue este tipo. Bastante pequeño físicamente, no parecía amenazante en absoluto, pero ciertamente lo veía raro. Yo dirijo grupos de terapia para esta organización y él asistía regularmente, pero era inquietantemente callado. Siempre usaba gafas de sol dentro del edificio y, una vez que empezó a abrirse, resultó ser uno de los oradores más brillantes y elocuentes que he escuchado, y una vez asistí a una conferencia de Noam Chomsky, pero esa es otra historia. Me caía bien, hablábamos sobre filosofía y tenía algunas opiniones muy oscuras sobre la naturaleza humana que eran inquietantes, pero aún así, eran conversaciones intelectualmente estimulantes. Quise saber más sobre su caso, así que comencé a revisar los archivos y descubrí lo que lo había llevado a estar en donde estaba. Resulta que este tipo había estado planeando llevar un explosivo al centro de Denver durante meses y ya había conseguido un camión y otros materiales para armar sus planes al nivel del atentado de la ciudad de Oklahoma, y estaba a solo unos días de llevar a cabo su plan, cuando ocurrió el acontecimiento en el cine de Aurora y le confesó a su terapeuta lo que estaba haciendo.
Las conversaciones subsiguientes sobre su planificación me mostraron la lógica retorcida que tenía para justificar lo que quería hacer y su completa convicción de que todos eran basura y merecían perder la vida de la forma menos amena posible. Ese fue probablemente uno de los 5 momentos más escalofriantes de mi vida, no necesariamente por el peligro en el que estaba o porque alguien pudiera ser tan cruel e indiferente. Fue porque me habían entrenado profesionalmente para ver estas señales de advertencia y había pasado varios años perfeccionando mi oficio, pero estaba completamente ciego a esto. Simplemente parecía tan normal, incluso me caía bien. Dios. O sea, ¿qué carajos, verdad? Eso me mantuvo despierto por las noches durante un buen tiempo.